El mapa olía a tiempo, a sudor, y a algo más, a algo metálico, como sangre seca. Era un olor que se adhería a la nariz, evocando imágenes de junglas impenetrables y secretos largamente olvidados. Fawcett lo sostenía con manos temblorosas, la luz amarillenta de la lámpara de queroseno danzando sobre su rostro. No era un mapa cualquiera, no uno de esos trazados con precisión por cartógrafos en Londres. Este era visceral, casi vivo. Un susurro, una plegaria y una maldición grabada en papel amarillento y quebradizo por la mano febril de algún explorador anónimo. Un hombre que había regresado atormentado por lo que había visto. Murmuró Fawcett, la palabra sonando hueca en la biblioteca ahogada en el polvo y el silencio. Sus estanterías rebosaban de tomos encuadernados en cuero, llenos de saber antiguo, pero ninguno guardaba un secreto tan profundo como aquel que ahora se desplegaba ante él. Su hijo, Jack, un joven de rostro anguloso y mirada intensa, se inclinó sobre su hombro. «Papá, estás obsesionado. Olvídalo ya». Fawcett no le hizo caso. La obsesión, pensó, era la única forma de excavar la verdad de debajo de la roca dura de la incredulidad. Había dedicado años a la caza de fragmentos, a descifrar pistas crípticas, a interpretar referencias vagas en textos antiguos. Ahora, con este mapa en sus manos, tenía una llave. Una llave a una ciudad olvidada, una civilización perdida en el corazón palpitante de la Amazonía. Una ciudad que, según los rumores, era una fuente de conocimiento inimaginable, y de un poder aún mayor. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos podía siquiera sospechar, es que aquella llave también abría una puerta. Una puerta a algo mucho más oscuro que la simple ruina y la desolación. Un abismo de horror primigenio, esperando el momento propicio para tragarse el mundo. Bolivia, 1906. Fawcett, joven oficial de artillería, fue enviado a la frontera boliviano-brasileña no para buscar ciudades perdidas, sino para una tarea más prosaica, mapear la región y ayudar a resolver una disputa fronteriza. Pero la selva, como siempre, tenía sus propios planes. La fiebre del caucho estaba en su apogeo, un frenesí de avaricia que consumía vidas y desangraba la selva. El hedor a humo de las quemas de caucho se mezclaba con el olor dulce y pútrido de la muerte, creando una atmósfera nauseabunda que impregnaba todo. Fue allí, en ese infierno verde, donde escuchó por primera vez las historias. Historias susurradas por indígenas aterrorizados, hombres y mujeres con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos, marcados por el látigo y el hambre. Relatos de una ciudad antigua, oculta en las profundidades de la selva. Protegida por entidades que no eran ni animales ni hombres. Los llamaban los guardianes, espíritus antiguos con hambre de sangre y un poder inimaginable. Recuerdo la primera vez que lo escuché, el silbido ronco de la voz del anciano Tim Prai. Estábamos sentados alrededor de una fogata raquítica. El aire cargado del olor acre del caucho quemado. Tim Prai me miró con ojos que parecían haber visto el fin del mundo, ojos que habían sido testigos de atrocidades que ningún hombre debería presenciar. La ciudad no quiere ser encontrada, dijo, su voz un susurro tembloroso. Guardianes, espíritus antiguos. Yakumama los protege. Fawcett desestimó las historias como supersticiones, el producto de mentes rotas por el miedo y la explotación. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, germinando en el terreno fértil de su curiosidad insaciable. Los horrores de la fiebre del caucho le habían mostrado la capacidad del hombre para la crueldad sin límites. ¿Quién era él para decir que no existían horrores mayores, ancestrales, esperando en la oscuridad del Amazonas? Un horror nacido no de la avaricia humana, sino de algo mucho más antiguo. El silencio roto de la selva era más elocuente que 1000 gritos. Fawcett, impulsado por la obsesión y alimentado por una fe casi religiosa en la existencia de Zeta, reunió a su hijo Jack y a Raleigh Rimmel, un amigo de Jack, para embarcarse en su expedición más ambiciosa. 3 hombres, un propósito singular, y una convicción inquebrantable: encontrar Zeta, la ciudad perdida.
La expedición estaba peligrosamente mal equipada, financiada con sus propios ahorros, donaciones escasas y la fe ciega de Fawcett en su objetivo. Muchos le habían advertido, tachándolo de loco, de iluso. Pero Fawcett era impermeable a las dudas. La selva los recibió con una indiferencia gélida, una hostilidad latente que se palpaba en cada rincón. El calor era opresivo, un peso invisible que aplastaba los pulmones. La humedad empapaba la ropa y la piel, convirtiendo cada movimiento en un esfuerzo extenuante. Los insectos eran una plaga constante, nubes zumbantes que chupaban la sangre y sembraban la enfermedad. Cada paso era una lucha contra la maleza implacable, cada día una prueba de resistencia física y mental. «Papá, ¿estás seguro de esto?», preguntó Jack, su voz tensa por el cansancio y una creciente inquietud. Esto no se siente bien. La selva nos observa, siento su hostilidad. Fawcett apretó los labios, ignorando el creciente temor en el rostro de su hijo. La duda era un lujo que no podían permitirse. Habían invertido demasiado, arriesgado demasiado. «Estamos cerca, Jack. Lo siento en mis huesos. La ciudad nos espera». Pero lo que sentía, lo que realmente se filtraba a través de su intuición, no era la proximidad de la ciudad. Era algo más oscuro, algo que se arrastraba desde las profundidades insondables de la selva, algo que los observaba con ojos antiguos, hambrientos y despiadados. Algo que se deleitaba en su sufrimiento y que se preparaba para reclamarlos como suyos. La selva, pensó Fawcett, no era solo un lugar. Era una entidad. Y esa entidad no los quería allí. Conforme se adentraban en el corazón de la Amazonía, la selva comenzaba a jugar con sus mentes, a desdibujar la línea entre la realidad y la pesadilla. El mundo exterior, con sus leyes lógicas y su predecibilidad, se desvanecía, reemplazado por un dominio donde lo irracional reinaba supremo. Las noches eran asaltadas por sueños vívidos y aterradores, proyecciones grotescas de sus miedos más profundos. Jack, el más sensible de los tres, aquel cuya alma aún no había sido endurecida por los rigores de la vida, fue el primero en sucumbir. Empezó a sufrir pesadillas recurrentes, visiones de una ciudad de piedra negra, erigida con ángulos imposibles. La ciudad estaba custodiada por seres con rostros de jaguares y ojos que brillaban con una luz inhumana, figuras imponentes que irradiaban una autoridad ancestral y una malevolencia insondable. Se despertaba gritando, empapado en sudor frío. Raleigh, el más pragmático y escéptico del grupo, el hombre de ciencia que se había unido a la expedición buscando pruebas tangibles, comenzó a experimentar lapsus de memoria aterradores. Momentos en los que se encontraba perdido y desorientado. Fawcett, el líder, el más fuerte, el más determinado, el hombre que había resistido la prueba del tiempo y la desilusión, no era inmune. Empezaba a escuchar voces. Susurros en el viento, murmullos en la selva, que lo llamaban por su nombre. Al principio las descartaba como producto de su imaginación, fruto del cansancio y el estrés. Pero las voces se volvían más claras, más insistentes, hasta que no podía ignorarlas. Eran la promesa de poder, el canto de sirenas de un conocimiento prohibido. La selva no solo estaba probando sus cuerpos, debilitándolos con el calor, la enfermedad y la fatiga. Estaba corrompiendo sus almas, infiltrándose en sus mentes, sembrando la semilla de la locura y la desesperación. La enfermedad del alma, pensó Fawcett con un escalofrío, era la más peligrosa de todas. Y ya los estaba consumiendo. Llegaron al río Xingu. Fawcett creía que la ciudad se encontraba a lo largo de sus orillas. El río era una frontera entre el mundo conocido y algo primordial, inquietante y quizás irreversible. Mientras navegaban río arriba, la selva se volvía más densa y opresiva. Los árboles formaban un techo impenetrable que bloqueaba la luz del sol. El aire era denso y húmedo, cargado con el olor de la descomposición y flores exóticas. El agua del río reflejaba el cielo encapotado como un espejo distorsionado. En su superficie, se vislumbraban reflejos extraños,
Presencias fantasmales que los observaban desde las profundidades. Las pirañas mordisqueaban la canoa. Una noche, Jack se despertó gritando, señalando la selva. «¡Están aquí!». Fawcett y Raleigh se sobresaltaron, sacando sus revólveres. No vieron nada, solo la oscuridad y el sonido del río, un murmullo constante. Fawcett intentó calmar a Jack, atribuyendo su pánico a una pesadilla. Jack insistió que había visto algo no humano, que lo miró directamente al alma. Fawcett empezaba a creerle, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Desesperados y agotados, continuaron río arriba, impulsados por esperanza y locura. La selva se volvía más extraña y amenazante, como si estuvieran entrando en un lugar prohibido, un dominio donde la realidad se desmoronaba. Un día, Fawcett sintió un cambio en el aire, un olor dulce y nauseabundo impregnaba el aire. El silencio era casi absoluto, un vacío opresivo. La sensación de ser observado se intensificó hasta convertirse en una presencia tangible. Entre los árboles, ocultas por la vegetación, se alzaban las ruinas de una ciudad. Construida con piedra negra, la ciudad presentaba formas geométricas imposibles, estructuras que desafiaban la gravedad. Era Zeta, la ciudad perdida, la culminación de los sueños de Fawcett. Pero no era la Zeta que había imaginado, sino algo más siniestro, una pesadilla laberíntica de piedra y sombra. «Hemos llegado», dijo Fawcett, su voz ahogada por la incredulidad y el terror. Sus ojos reflejaban una mezcla de triunfo y desesperación, sin alegría, solo el terror de haber encontrado algo que no debió ser encontrado. Al cruzar la línea invisible que separaba la selva de la ciudad, sintieron una presencia abrumadora, un peso invisible que se asentaba sobre sus hombros y les dificultaba la respiración. La sensación de ser observados se intensificó hasta convertirse en algo palpable, una entidad viva que los escudriñaba. Algo acechaba en las sombras, moviéndose entre las ruinas con una agilidad fantasmal, observándolos con ojos brillantes y hambrientos. Un guardián, una entidad antigua y poderosa, vinculada a la ciudad desde tiempos inmemoriales, un ser de pesadilla encargado de proteger sus secretos. Jack, el más sensible a las energías sutiles, el que había sufrido las peores pesadillas, fue el primero en verlo con claridad. Una figura humanoide, alta y delgada, con una musculatura tensa y una postura amenazante. Su piel, oscura como la noche, parecía estar cubierta de patrones intrincados. Pero lo más aterrador era su cabeza, la cabeza de un jaguar, con colmillos afilados y una melena oscura que enmarcaba un rostro bestial. Sus ojos, hundidos en las cuencas, brillaban con una luz verde e inhumana, una llama fría que parecía quemar el alma. «¡Corran!», gritó Jack. La criatura se movió con una velocidad sorprendente, más rápida que cualquier animal que hubieran visto jamás. Saltó, cruzando la distancia en un instante, y se abalanzó sobre ellos con la ferocidad de un depredador ancestral. Raleigh intentó dispararle a la criatura con su revólver. Pero la criatura se movió con una agilidad antinatural, esquivando las balas con una facilidad pasmosa, como si pudiera prever sus movimientos antes de que los realizara. En un instante, lo agarró por el cuello con una fuerza descomunal, levantándolo del suelo como si fuera una pluma. Raleigh luchó, pateando y gritando, intentando liberarse de las garras afiladas que le oprimían la garganta. Pero fue inútil. La criatura lo estrelló contra una pared de piedra negra, con una fuerza brutal que rompió sus huesos y apagó su vida en un instante. El guardián de la puerta había reclamado su primera víctima. Fawcett y Jack, paralizados por el horror, se vieron obligados a reaccionar. La muerte brutal de Raleigh había roto el hechizo del miedo, despertando en ellos un instinto de supervivencia primario. Corrieron, desesperados por escapar del laberinto de piedra negra, con la esperanza vana de encontrar una salida. Pero la ciudad, diseñada para confundir y atrapar, era un laberinto sin fin, un laberinto de sombras y ángulos imposibles donde la cordura se desvanecía con cada paso. Y el guardián, implacable e incansable,
los perseguía sin descanso, acechándolos desde las sombras, cerrando el cerco a su alrededor. Finalmente, fueron acorralados en una plaza central, un espacio abierto rodeado de altares de piedra cubiertos de manchas oscuras y viscosas que parecían ser sangre seca. El aire en la plaza vibraba con una energía oscura y palpable, una sensación de maldad ancestral que les helaba la sangre. En el centro de la plaza, un grupo de figuras encapuchadas, envueltas en túnicas oscuras que ocultaban sus rostros, realizaba una ceremonia macabra. Cantaban en una lengua antigua y extraña, una letanía gutural que resonaba en la plaza, llenando sus mentes con imágenes aterradoras de sacrificio y muerte. La criatura, con un gruñido triunfal, los empujó hacia los altares. Fawcett comprendió entonces, con una claridad escalofriante, la verdadera naturaleza de su destino. No eran exploradores, no eran aventureros, no eran buscadores de conocimiento. Eran sacrificios. La ciudad perdida no buscaba ser encontrada. No dejaré que te lleven, Jack, gritó Fawcett, con la voz ronca por el miedo y la desesperación, empujando a su hijo detrás de él. Corre. Escapa. Sálvate. Pero Jack se negó a moverse. Su rostro, pálido y demacrado, reflejaba una mezcla de terror y determinación. No te dejaré solo, papá, respondió, con una voz sorprendentemente firme. Moriremos juntos. La criatura, impaciente, gruñó, avanzando hacia Fawcett con una velocidad amenazante. Fawcett sacó su revólver, con la mano temblorosa, apuntando directamente a la criatura. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, antes de que pudiera siquiera intentar defenderse, la criatura lo golpeó con una fuerza increíble, un golpe brutal que lo envió volando por el aire como un muñeco de trapo. Cayó al suelo, inconsciente, con la cabeza golpeando contra una piedra. Cuando despertó, desorientado y dolorido, vio a Jack siendo arrastrado hacia el altar por las figuras encapuchadas. Su hijo gritaba, luchando con todas sus fuerzas, pero era inútil. Los encapuchados eran demasiado fuertes, demasiado numerosos. El sacrificio estaba a punto de comenzar. El terror, pensó Fawcett, era que el horror no había hecho más que empezar. Nadie sabe con certeza lo que pasó después. La selva, implacable y silenciosa, guardó sus secretos con celo. Las piedras negras de la ciudad no revelaron sus horrores a nadie. Algunos creen que Fawcett, impulsado por un último acto de desesperación y amor paternal, se levantó y luchó contra la criatura y sus secuaces, defendiendo a su hijo hasta el final, vendiendo cara su vida en un último y fútil desafío contra la oscuridad. Otros creen que ambos, padre e hijo, fueron sometidos y sacrificados a los dioses sedientos de sangre de la ciudad, sus almas consumidas por la oscuridad ancestral que emanaba de las piedras negras, sus cuerpos ofrecidos como un banquete a las entidades inhumanas que habitaban ese lugar maldito. Lo cierto es que nunca regresaron. La expedición Fawcett se desvaneció para siempre en el corazón impenetrable del Amazonas, dejando tras de sí un misterio que ha fascinado y aterrorizado al mundo durante décadas. Innumerables exploradores, aventureros y buscadores de fortuna han intentado seguir sus pasos, de encontrar la ciudad perdida y desentrañar su secreto. Pero ninguno ha tenido éxito. La selva siempre los ha rechazado, envolviéndolos en su abrazo mortal. La selva reclamó sus cuerpos, descomponiéndolos hasta reducirlos a polvo, sus huesos disolviéndose en la tierra húmeda y fértil, alimentando la vegetación exuberante que cubría las ruinas malditas. La ciudad perdida, saciada por el sacrificio, se tragó sus sueños. Y el silencio volvió a reinar, un silencio profundo y opresivo que parecía resonar con el eco de gritos silenciosos, el lamento fantasmal de aquellos que se atrevieron a perturbar la paz de la ciudad de Piedra Negra. Un silencio que solo es roto por el susurro del viento entre los árboles, el murmullo del río Xingu y los gritos ocasionales de los monos aulladores, sonidos que se mezclan con el murmullo indistinto de nombres olvidados por el tiempo. La historia de Fawcett, la historia de su obsesión y su desaparición, es mucho más que una simple aventura trágica. Es una advertencia, un grito silencioso que resuena a través del tiempo y el espacio,
advirtiendo sobre los peligros de la ambición desmedida. Es una lección dura sobre la necesidad de respetar los límites, de reconocer que hay lugares en este mundo que están destinados a permanecer ocultos, protegidos por fuerzas que no comprendemos, fuerzas ancestrales que se resisten a ser perturbadas. La selva es sabia, profunda y vasta. No es solo un lugar, sino una entidad viva, consciente, dotada de una voluntad propia. Guarda sus secretos con celo, celosamente, protegiéndolos con una ferocidad implacable. Desafiarla, intentar arrancarle sus misterios por la fuerza, es un acto de arrogancia imperdonable, una ofensa que no quedará impune. Si te atreves a desafiarla, si te atreves a perturbar su paz, si te atreves a invadir su dominio sagrado, debes estar preparado para pagar el precio. Un precio que puede ser mucho más alto de lo que imaginas. Un precio que puede incluir no solo tu vida, sino también tu cordura, tu alma, tu humanidad. Y la ciudad perdida, siempre espera. Oculta entre la vegetación, envuelta en el silencio, alimentándose de la oscuridad. Espera a aquellos que se atreven a buscarla, atrayéndolos con la promesa de conocimiento y poder, para luego tragárselos enteros, consumiendo sus almas y añadiéndolos a su colección de almas perdidas. La historia de Fawcett nos recuerda que no todo lo que se puede descubrir debe ser descubierto. Que hay límites que no deben ser cruzados. Que a veces, lo mejor es dejar que los secretos permanezcan enterrados, que las puertas permanezcan cerradas. Porque hay horrores en este mundo que son mejor dejar sin despertar. Y la selva, sabia y paciente, siempre está ahí, vigilando, protegiendo, esperando y recordando. La selva siempre vigila. Y la ciudad perdida, siempre espera su próximo sacrificio.